Quiero saludar en esta parte del programa a Edipcia Dubón, exdiputada nicaragüense, politóloga. Edipcia, buena tarde, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la oportunidad de compartir un poco la tragedia que estamos viviendo los nicaragüenses. ¿De qué sirve este tipo de convocatoria como la que está haciendo la oposición a una huelga ciudadana este próximo jueves? Es decir, ¿tiene un efecto cierto? Bueno, tiene un efecto primero psicológico, ¿no? Reanimar a la ciudadanía nicaragüense, mantener este estado de ánimo, de resistencia en el país y sobre todo también enviar un mensaje al exterior de que en Nicaragua nada está normal, porque el régimen ha dispuesto toda una campaña publicitaria en el sentido de colocar esta premisa de que en Nicaragua todo está normal. Entonces la idea es efectivamente enviar este mensaje de que no hay ningún tipo de normalidad y que hay todavía una resistencia activa del pueblo de Nicaragua contra el régimen de Ortega. Vayamos a los eventos del fin de semana y los días anteriores. ¿Por qué esta nueva arremetida violenta contra periodistas, contra ciudadanos que el fin de semana hacían reclamo ante la confiscación de instalaciones y de equipos de trabajo? ¿Por qué nuevamente estamos viendo esto? Bueno, esto se inscribe en la cuarta etapa que bien había señalado ya el secretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se manifiesta en utilizar las instituciones como mecanismo de represión. El régimen ha utilizado la Policía Nacional, la Corte Suprema de Justicia, ahora la Asamblea Legislativa, para reprimir y hostigar a la ciudadanía. Esta última arremetida pues se concentra contra la libertad de organización y asociación de los liderazgos más importantes, las instituciones no gubernamentales más importantes del país, y el último golpe que prácticamente es una venganza, ¿no?, del régimen contra Carlos Fernando, uno de los periodistas más insignes de nuestro país, que desde el 2008 ha venido sufriendo una serie de hostigamientos y que, violentando ya la libertad de empresa en Nicaragua, pues arrecian la parada, prácticamente confiscando los bienes de Carlos Fernando y utilizando nuevamente la policía como un instrumento de represión. El sentido y el mensaje es, bueno, te golpeamos, anda, quejate donde querrás, de todas maneras aquí hay un sentido de impunidad que está establecido en el país, no hay garantías constitucionales, no hay debido proceso, haz lo que querrás, quejate con quien querrás, que aquí mando yo. Es prácticamente el Estado soy yo y se hace lo que yo digo, cuando yo digo y como yo digo. Ahora, Edipcia, ya que mencionas la libertad de empresa, ¿dónde está la empresa privada? Es decir, hoy se confisca la redacción de un medio de comunicación, pero mañana se confisca cualquier otra. Es decir, cuando lo haces la primera vez, no hay nada que te detenga. Bueno, es que aquí habría que señalar que esta no es la primera vez. En Nicaragua ya hay una serie de tierras que han sido apropiadas de manera ilegal. De hecho, el presidente de la Cámara Agrícola del país, UPANIC, Mike Healy, tiene sus propiedades prácticamente confiscadas. Y hasta más bien quienes han confiscado sus bienes quieren negociar con él para devolverle los bienes a cambio de dinero. O sea, esto no es la primera vez, sí tiene una escalada mayor porque esta empresa es ya un medio de comunicación, que eso no había sucedido, pero la empresa privada de Nicaragua está confrontada directamente con el régimen en esta etapa y de hecho ellos hicieron un posicionamiento muy fuerte la semana pasada, señalando de que Nicaragua no tiene alternativa de salida mientras no se creen condiciones para un diálogo y un recambio político e institucional que permita restaurar la democracia. Edipcia, ¿se puede decir en este momento, como decía Carlos Chamorro hace unos minutos, que el Estado de Derecho ha muerto en Nicaragua? Totalmente, o sea, no hay ningún respeto a derechos constitucionales, derechos humanos fundamentales, no hay ningún tipo de garantía. Los nicaragüenses están viviendo prácticamente en un estado de sitio. Los nicaragüenses están viviendo prácticamente en un estado de sitio. Buena frase. Edipcia, mañana se cumplen 8 meses de aquel 18 de abril, desde que comenzaron las protestas en Nicaragua.
¿Qué ha cambiado en esos 8 meses? Yo creo que lo que se ha reafirmado es la voluntad del pueblo de Nicaragua de vivir en libertad, de vivir en democracia, una resistencia que no se ve manifiesta en las calles como fue en abril, pero sí es una resistencia sorda que está ahí soportando toda esta violencia, todo este hostigamiento, toda esta represión, con la clara convicción que queremos un cambio pacífico, un cambio cívico. El régimen prácticamente está desgastado, está arrinconado a nivel internacional, se descaró por completo, decimos, Daniel Ortega está desnudo ante el mundo como lo que es, como un dictador, él y su mujer, y sencillamente es cuestión de tiempo. Estamos entrando a una tormenta perfecta donde el deterioro político se junta con el deterioro económico y eso ya es insostenible, pues porque Nicaragua no tiene fuentes de sustentación adicionales, como sí lo puede tener Venezuela con el petróleo, y tendrá que buscar una alternativa de salida. Sergio Ramírez, Premio Cervantes en España, fue vicepresidente de Nicaragua, afirma que en Nicaragua no hay gobernabilidad. Te pregunto, ¿coincides con él? ¿No hay gobernabilidad para Ortega? Yo creo que estamos a un paso de la ingobernabilidad, en el sentido de que cuando los factores económicos se deterioren por completo, la crisis social va a estallar. Hemos venido en un deterioro económico paulatino que ya va llegando a su cima y que seguramente esa conjunción de factores va a hacer que Nicaragua sea ingobernable. ¿Cómo afrontar una de las consecuencias de la represión, que es la diáspora, el éxodo? Si bien señalas que la situación de Nicaragua no es la misma situación de Venezuela, Venezuela tiene el respiro económico que le da el petróleo y no Nicaragua, lo cierto es que estas cosas pueden tardar en resolverse. Bien por represión o bien por acoso o por buscar oportunidades de vida, comienza esta lenta y dolorosa migración que ha comenzado ya en Nicaragua. Sí, y Daniel, realmente podemos decir que la diáspora en Nicaragua empezó hace mucho tiempo. Sí. Se acrecentó en estas fechas alrededor de la represión y el hostigamiento que ha habido en el país, pero es una diáspora que está activa haciendo trabajo internacional, organizando a la gente. La diáspora, por ejemplo, en Costa Rica, que es la diáspora más grande en estos momentos, más de 30,000 nicaragüenses, en condiciones muy dramáticas, pero con una voluntad de regresar al país y de seguir presionando por cambiar las condiciones. Entonces, para nosotros es claro que si regresamos a Nicaragua, los nicaragüenses podemos hacer una Nicaragua distinta. Y esa convicción la tiene el pueblo de Nicaragua. Nosotros, se ha dicho claramente que el único tranque que tiene Nicaragua es Daniel Ortega. Y él cada día está siendo más arrinconado y no va a tener más alternativa que salir del poder. Y esa es la convicción que tenemos los nicaragüenses y para lo que estamos apostando a hacer todo lo que sea necesario para que este régimen termine. La alta comisionada de los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, ha urgido a Nicaragua a cesar el acoso contra la sociedad civil. ¿Crees, Edipcia, que tendría que ser más activa, más dura, más firme la reacción de organismos internacionales y de la propia comunidad internacional ante regímenes como los de Ortega? Lo que pasa es que para regímenes como estos, las palabras no importan. No importa la diplomacia, no importan los actos de buena fe. Claramente estos regímenes solo entienden frente a la pared con contundencia. Y la contundencia, no todos, aunque quieran, tienen la facultad de dar esos golpes. En el caso de Nicaragua hay muy pocos espacios para presionar al régimen. Quizás el actor más importante es Estados Unidos por la relación comercial que tiene con el país, por la cooperación bilateral, por el flujo de recursos, de remesas que vienen de ese país. Entonces, esa relación es importante la relación
del comercio centroamericano y de los países de la región centroamericana. Entonces, para mí tiene que ver con una combinación de acciones y de factores que ejerzan suficiente presión real sobre este régimen. No son nada más comunicados o palabras de apertura para mantener la relación con el régimen, porque un poco ese es el juego de Naciones Unidas, mantener abierto ese diálogo para encontrar una alternativa de salida. Eso no lo van a resolver de esa manera. Claro. El régimen de Ortega es un régimen que juega recio y que necesita contrincantes recios que le pongan la parada más alta. Y claramente no todos, aunque quieran, pueden hacerlo. Claro. Ahora, las sanciones de Estados Unidos van en esa vía que señalas, por ejemplo. Efectivamente, desgraciadamente, tanto la orden ejecutiva del presidente Trump como la ley Nika Magnitsky son contundentes para el régimen de Ortega y para el pueblo de Nicaragua también. Edipcia, gracias por habernos acompañado en la tarde de NTN 24. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, porque la verdad es que con esa intención del régimen de colocar que todo está normal, hay medios que de repente como que ya no quieren, o es más de lo mismo, entonces ya no quieren cubrir lo que está pasando, y hay que estarlo haciendo porque es la única forma de mantener la presión también.